Ahora tengo el placer de presentar al doctor hermano José Antonio Díaz de Medina, comprometido maestro religioso con una trayectoria de liderazgo educativo en nuestra iglesia boliviana, resaltando uno de sus aportes extraordinarios en la consolidación y organización de la Asociación Boliviana de la Educación Católica ABEC, tanto en la ABEC La Paz como en la ABEC Nacional. Hoy nos comparte la temática Estado de situación de la educación boliviana. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes, estimado Monseñor Fernando Vascopé, mesa directiva, distinguidos amigos y todas las personas que estamos interesadas en la educación boliviana y en la educación católica. Me ha tocado hacer bailar los números. En otras palabras, agradezco al conjunto de Pedro Poveda que nos ha hecho mover un poquito, y ahora yo les voy a hacer, espero, mover un poco la cabeza. Algunos datos, no es una cosa completa, pero algo que nos puede hacer pensar dónde estamos en Bolivia en educación. Primero tenemos que tomar en cuenta el aspecto de la población. Si nosotros nos fijamos, el cuadro, la siguiente por favor, el cuadro es el crecimiento de la población en Bolivia. Yo quisiera que nos fijemos de una manera muy especial desde 1900. En 1900 en Bolivia 1,5 millones de personas. 1950, 2.700.000. Prácticamente se duplica la población de 1900 a 1950, censos oficiales. De 1950, si nos saltamos hasta el año 2000, tenemos de 2.7 a 8.2. En otras palabras, de 1950 al año 2000, la población de Bolivia prácticamente se triplica. Si redondeamos 3, llegamos a 9. Entonces hay un crecimiento gigante de la población de Bolivia, especialmente de 1950 al año 2000. Si nos paramos en la mitad del 75, vemos que del 50 en 25 años prácticamente se duplica, y el 75, 78 al 2000 de nuevo se duplica. Entonces es el gran crecimiento de la población de Bolivia de 1950 al año 2000. Esto evidentemente tiene que tener impacto en la educación. Pero acá tenemos un problema. ¿Podemos pasar a la siguiente? Este problema es el que tenemos hoy día. ¿Cómo va la población en Bolivia? Si ustedes se fijan, la línea que parece más anaranjado, amarillo, es la población de Bolivia el año 2000. El año 2000, los laterales son bastante grandes y podemos decir, imaginariamente tenemos un triángulo. El año 2015, 15 años después, tenemos la línea azulada. O sea, el triángulo está, la base del triángulo está más pequeña. Esto significa que realmente la población en Bolivia está creciendo mucho menos. No está creciendo como 1950-2000. Está creciendo mucho menos. Más,
con estadísticas del INE. Para el año 2030, un poquito, nos continuamos todavía en la pirámide. Para el año 2030 tenemos la línea negra. Todavía se achica más. Entonces, con estos dos gráficos nos podemos dar cuenta bien fácil. Ha habido una expansión grande de la población en Bolivia hasta el año 2000. Después del año 2000, los criterios estadísticos nos están dando que está disminuyendo, está creciendo, pero está creciendo mucho menos. Bien, mantengamos esto en la cabeza. ¿Qué impacto esto va a tener en la educación? Pasamos a la siguiente vista. Acá en esta vista, si quieren ustedes, solamente es para reforzar la vista anterior. La línea que está marcada, estamos nuevamente datos del INE, el año 2000, la población de Bolivia, 8 millones, casi 500 mil. La población en Bolivia para el 2020, 11 millones.6, para el 25, 12 millones.4. Si notamos acá, nos damos cuenta que estamos en el 38% de crecimiento. O sea, es un crecimiento, ya no es el doble, no es el triple, es, digamos, un 40%. Fijémonos cómo está creciendo. Pasamos a la siguiente vista. En la siguiente vista, acá hemos utilizado la fórmula del interés compuesto. Antiguamente, cuando estudiaba hace 15 años los datos de la población de Bolivia estaba 2.20 creciendo anualmente. Hoy día con estos datos está 1.71 y muy posible que en próximos años incluso sea 1.50. O sea, la población de Bolivia está decreciendo por dos motivos. Primero, menos nacimientos. Acá también esta mañana nos han hablado sobre las familias. Segundo, mucha gente de Bolivia sale al exterior. Y yo creo que las dos cosas se las tendría que tomar en cuenta. Acá, en la misma estadística, pero yo quisiera que nos fijemos en esta línea del fondo. En esa línea del fondo, que acá vemos que el 40 es el promedio de crecimiento de Bolivia, pero hay algunos departamentos como Chuquisaca que está con 20%, la población no está creciendo mucho. Oruro está en la mitad, 40 es la media. Santa Cruz está en el 66 y Pando la sorpresa, 193%. Esto es bueno para las elecciones. Bien, entonces, si bien la población de Bolivia no está creciendo mucho a gran velocidad, hay diferentes departamentos que están creciendo mucho más rápido que los otros y hay otros que están lentos. Por ejemplo, La Paz está en la mitad de 40, 24. Entonces, esto también son datos de la población importantes para cuando se tenga que ver el lado educativo. Pasamos a la educación. Una más. Y acá es lo que nos hablaban, una más por favor. Acá es lo que nos hablaban los datos oficiales que yo les decía de 1950 al 2017 que he sacado. Fíjense la gran revolución, se ha mencionado Paz Extensoro. 138,000 estudiantes en 1950. El año 2000, en 50 años, 2,5 millones. Se ha crecido como casi unas 16, 18 veces. Estamos hablando de 1.600%. En esta época,
vemos un crecimiento muy significativo de 4 veces, de 140 a 700, 4 veces. Acá surgen las escuelas normales rurales y todo lo demás. Sigue este crecimiento del 75, esos 25 años. Alfonso nos ha hablado de las reformas educativas y demás. Fíjense, estamos en un crecimiento grande. 1.035.000 en el 75. En 25 años, casi 10 veces. Seguimos pasando. Del 75 al 2000, vamos a saltar un poquito, otros 25 años. De nuevo vemos que se duplica, un poquito más que duplicarse. Estamos hablando de un 130%, del 75 al 2000, que va en consonancia con el crecimiento de la población en Bolivia. O sea, son cosas compatibles. Pero pasado el 2000, en 20 años, exagerando un poco, en 20 años, solamente aumentan 300.000 estudiantes. Es el segundo dato que quisiera mostrarles. Así como en la población hay un estancamiento en la aceleración del crecimiento, sobre todo del año 2000 adelante, también en educación hay un estancamiento en el crecimiento. No porque la gente no va a la escuela, sino porque hay menos estudiantes. Pasamos de vista. He sacado acá un dato solamente para que vean que se está sacando de fuentes oficiales. Pasamos al siguiente. Aquí están hablando de educación pública, educación privada, y acá capitales y demás. Pasamos uno más. Ahora vamos a analizar un poquito en base a los dos anteriores. Se saca el crecimiento que nos interesa del año 2000. 2,5 millones y el año 2017 2 millones que no llega a 2.900.000. 400.000 que han crecido en casi 20 años. Una vez más, son datos genéricos, no estamos tomando por departamento o algunas cosas más específicas, porque también se podía hacer. Hemos visto en cuadros anteriores que hay departamentos como Santa Cruz, Pando, que han crecido mucho más en relación a los otros como La Paz, Chuquisaca, Potosí. El problema de los públicos y privados, he puesto acá del 2007 al 2017, porque estos datos no los he conseguido, por eso están en blanco. Pero si nos fijamos, la relación de público a privado es, si el 100% es público más privado, el 90% es público y el 10% es privado. Y nos damos cuenta que en estos del 7 al 17 prácticamente no hay variación. No hay variación. La línea de acá abajo demuestra el crecimiento de la población. Si nos fijamos, hay años incluso que la población de Bolivia ha disminuido. 0,98, 0,97, 97. O sea, hay varios años que ha bajado la población de Bolivia. 2,745, 2,712, 2,707. Está bajando la población. Acá empieza a subir un poquito, pero todavía en relación a ese número es un poco bajo. Ha aumentado la población de 2,4 a 2,8. En estos casi 20 años ha aumentado 2%. 2% vegetativamente el alumnado en Bolivia. Tiene consonancia con los datos de la población. Pasamos. Acá hay un dato interesante.
Por un lado, los estudiantes que ya hemos visto, y por el otro lado, los docentes, según datos estadísticos nuevamente del INE. Los estudiantes, el año 2000, 2.5 podemos decir, 90.000 docentes. ¿A qué he puesto de cada 4 años? Porque año por año es demasiado largo, pero hay una lógica. Acá si vamos al final, los estudiantes han aumentado en estos 20 años, podemos decir, 16%. Haciendo una división simple, sin tomar interés compuesto, que sería menos. Pero los profesores han aumentado el 50%, en otras palabras, de 15 a 50. Se han triplicado. De 90.000 maestros a 135.000 maestros en 20 años. Pero nos estamos dando cuenta que en estos 20 años la población disminuye, los alumnos disminuyen, pero se triplican los maestros. Signo de interrogación. Acá he tomado modelos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el crecimiento de los maestros. Y evidentemente vemos que en La Paz hay un crecimiento. En estos lugares, ¿dónde han crecido los maestros en La Paz? En el departamento de La Paz. Si nos fijamos, el gran crecimiento de los maestros es en secundaria. En primaria de 900, digamos de 1000 a 2000, 2300. Prácticamente se duplican. Pero acá de 6000 se van a 17.000, se triplican. O sea, en primaria no. En primaria de 19.000 van a 18.000. Disminuyen. Ahora, eso sí se puede entender de una manera. Hace poco teníamos que la primaria era 8 cursos y la secundaria era 4. Entonces la explicación se puede dar por ese lado. ¿No? De 8 a 4 ha habido una diferencia. Entonces no nos va a extrañar que la primaria disminuya y aumenta más la secundaria. Pero el crecimiento de los maestros nos hace pensar un poquito. Acá también el crecimiento de Cochabamba, Santa Cruz, yo creo que también se debe al crecimiento de la población, pero también cómo están distribuidos los ítems, nos podíamos preguntar, ¿dónde van los ítems? Y viene la siguiente lista. Esta siguiente lista que pasamos nos demuestra los años que la población de educación tiene promedios. Lo que está con azul podemos decir que es un intermedio, está bien. Lo que está con rojo son lugares donde la población tiene menos educación de promedio. Estamos hablando de personas de 19 años para arriba. Y los lugares donde está en verde es donde la población tiene mejor educación promedio. Ahora, cuando se habla de 19 años para arriba, no he conseguido una estadística que diga de 19 años a los 30 o 35, que posiblemente el promedio de la población con educación va a estar en 12 o 13. En cambio, las personas mayores de 40 a 70 años, el promedio de educación, porque han tenido menos facilidades, lo más lógico es que va a ser menor. Pasamos a la siguiente lista. En esa lista, más o menos, con todo esto, creo que el problema serio del país, estaban hablando de reformas educativas, el problema serio del país no es cobertura. La cobertura ya está dada. El problema serio del país es calidad. Prácticamente en primaria la cobertura es total. Tenía una vista que se me ha pasado, estaba en el 95%. La cobertura en secundaria está sobre el 80%.
Donde está creciendo la cobertura es en el nivel inicial, pero el problema grande es el imperativo de la calidad. Esta es la primera página, la portada del libro publicado por la UNESCO, el imperativo de la calidad del 2005. Y cuando la UNESCO habla de calidad, porque ya el problema no es cobertura, entiende dos cosas por calidad. Y acá también para educación católica nos interesa. Calidad significa buena educación. Calidad significa educación con valores. Significa educación ciudadana. Sea buena instrucción, pero con valores, con una buena educación ciudadana. A mí, si me preguntan rápidamente qué entiendo por calidad, estas cuatro cosas. Si queremos hablar de calidad, en primer término, la preparación del profesorado. Que sea en institutos especializados. No voy a entrar en la discusión de A o B o C, pero la preparación del profesorado. Evidentemente un trago acorde. En nuestra sociedad, el profesor, el docente, no tiene su sitio. En otras sociedades que se preocupan por la educación, el profesor es una persona que se respeta, es una persona que tiene dignidad, es una persona que también recibe económicamente su salario de una buena manera. Se dice que en Japón todo el mundo hace una venia al emperador. La única persona que no hace venia al emperador es el maestro. Fíjense la cultura oriental por dónde va. Segunda idea, el seguimiento a los estudiantes. En todos los estudios de calidad mundial, buena calidad no significa sacar buenos test, llámese PISA, llámese IESE, llámese CIMSE o lo que sea. Acá un tiempo se llamaba CIMECAL. Significa seguimiento a los estudiantes. El doctor Ferrer nos hablaba del principio de equidad. ¿Dónde está peor nuestra educación? Áreas rurales. ¿Qué se ha hecho para mejorar la educación en áreas rurales? Hace 15 o 20 años el presidente Lagos de Chile tuvo una feliz idea para mejorar la educación de zonas rurales. Instituyó de una manera experimental la doble jornada. En otras palabras, los estudiantes pasan clase de 8 de la mañana a 5 de la tarde, la doble jornada. Y eso en futuros test, evaluaciones y demás se notó bastante. Seguimiento a los estudiantes. ¿Qué se hace en Bolivia para los estudiantes que les cuesta más aprender, que no van al ritmo de los demás? Hay maestros especializados que apoyan a esto en periodos de clase, periodos fuera de clase. Se nos dice que en Finlandia por 6 maestros de aula hay un maestro especializado en levantar a los estudiantes que están con retroceso, que no están avanzando a la par de los demás. Para sacar buenos rendimientos, lo importante es que todos estén bien, que todos lleguen a un estándar, no solamente unos cuantos. El principio de equidad es muy importante. Se tiene que favorecer más y el Estado tiene que favorecer más a los que tienen menos. La tercera idea. En Bolivia, si hablamos de 200 días de clase y más o menos 5 horas al día,
Ahora las han disminuido porque son 40 minutos, pero si ponemos 5 horas al día, 5 por 200, estamos en 200 por 5 es 1000, disculpen, 200. Entonces, más o menos en muchos países, modernamente, si alguno les habla de 200 días de clase, no está hablando el lenguaje del siglo XXI, no se habla de 200 días de clase. Hoy día se habla cuántas horas de clase al año pasan, y nosotros estamos pasando a lo sumo. Si tenemos 5 horas diarias, los 200 días, estamos pasando 1000 horas de clase. Nuestros amigos asiáticos están entre 1600 y 1800, casi el doble. Un momentito, nosotros en Bolivia creo que somos muy inteligentes porque estudiamos la mitad y más o menos sabemos 3/4 partes de lo que hacen los asiáticos. Pero por favor, queremos calidad, buenos profesores bien pagados, una verdadera profesión reconocida, seguimiento a los estudiantes que tienen dificultad, cantidad de horas de clase, y necesariamente tiene que haber evaluaciones de lo que se está haciendo, evaluaciones nacionales e internacionales. Sabemos que en las pruebas de PISA los estudiantes de Latinoamérica sistemáticamente están en la parte de abajo. Es la primera lectura, pero la segunda lectura, si ustedes se fijan, del año 2000 que comenzaron los PISA hasta el año pasado que presentaron los informes del 18, el Perú ha subido 30 puntos, Chile ha subido 35 puntos, Argentina lo propio. O sea, si bien estamos rezagados en Latinoamérica, están mejorando sus posiciones. En Bolivia todavía no hemos comenzado. Y una más, por favor. 2 más. 3 minutos y ya acabo. Este dato les quería presentar, y acá una vez más tenemos la población de Bolivia, y esta es la población de los estudiantes. Y acá les hablaba que la cobertura, el año 2017, estos años no hay datos, estamos en el 94-95 de cobertura en primaria. Se dice cuando se llega al 94 es cobertura plena. Secundaria está un poquito más abajo y sí tiene que crecer la educación inicial, que es sumamente importante. El mismo dato de la cobertura yo les sacado de estas estadísticas, y una población del Ministerio de Educación, si pasamos, nos va a dar una cosa muy parecida. El siguiente dato habla de las escuelas y colegios. Pasamos por favor una vista. Unidades educativas según nivel y área geográfica. Urbano-rural. En Bolivia el año 2000, 14.000 escuelas, unidades educativas. El año 2015, 16.000. Un crecimiento de 1.500. Pero es interesante, en rural hay 10.000, en urbana casi 4.000. Y más o menos se mantiene esa relación. Las escuelas rurales son 3 veces más que las escuelas urbanas en cantidad. Pero ¿cómo va la población estudiantil? Solamente he conseguido 2 momentos, el 2001 y el 2012. Esta es la población estudiantil, urbana y rural. Si hacemos una división sencilla entre los estudiantes y el número de escuelas, nos damos cuenta que las unidades educativas urbanas
prácticamente hay un promedio de 500 alumnos por unidad educativa. En cambio, en rural hay 94, ¿no? Jugando estos dos datos, que son datos oficiales. Y si vamos al 2012, nos damos cuenta a nivel urbano ha bajado y acá ha bajado. Hay decrecimiento de la población, entonces estos datos están bien. Pero acá nos hace pensar, ¿no? Yo no me meto a hablar el problema de educación, de ubicación de escuelas y demás. Una persona tiene que conocer el campo, pero acá hay algo que nos hace ver. ¿Están bien ubicadas esas escuelas o ahorita están vacías o semivacías? También nos damos cuenta que hay lugares del campo que hay mucha afluencia, igual que en las ciudades, pero en las ciudades también hay escuelas que están vacías. Entonces no nos va a extrañar que digan que por la calidad educativa, primero se tenían 35 alumnos y ahora se tiene 20. Claro, es que no hay estudiantes. Entonces hay que jugar, que decir que por la calidad educativa las aulas tienen que ser más pequeñas. Para finalizar, la siguiente. He tomado el libro Metas Educativas para la Generación del Bicentenario. Es una publicación de los países de Latinoamérica, porque del 2020 al 2025, 2030, muchos países van a celebrar el Bicentenario de Independencia. ¿Cuáles son temas educativos importantes? Los que están ahí con amarillo, de alguna manera, el día de hoy se han tocado en los breves números que se han presentado. Y también, si quieren ustedes alguna reflexión sobre temas educativos, les recomiendo 3 libros. El libro primero de Pequeños Soldados, ¿cómo es la educación en China? Una señora que es china, es americana y está educando a sus hijos en China. Entonces ve cómo es la educación en China. Y al colocar Pequeños Soldados nos quiere indicar la importancia que dan a la disciplina y hacer las cosas al respeto a los valores. Este libro es del señor Andreas Schleicher. Y Andreas Schleicher es el presidente de todo el complejo de PISA que se está haciendo, y hace una relación de cómo mejorar la educación mundial y cómo con estas pruebas, con estas evaluaciones se está mejorando. Y un libro que me gustó hace años, de unos 5 o 6 años atrás, cómo funcionan los niños en diferentes países del mundo. En este libro hablaba de la educación en Canadá, en Estados Unidos, en Polonia. Si quieren estudiar cómo es la calidad educativa de Polonia, es un país que ha hecho grandes avances. Y evidentemente está el lado de Corea. Corea también tiene grandes avances. Entonces, yo creo que también, si nosotros queremos calidad educativa, tenemos que ver otras fuentes y salir de nuestros horizontes. Y mil gracias. Fuerte el aplauso al hermano José Antonio Díaz de Medina. Espero que no hayan bailado mucho con números.